Uso de la palabra a la senadora Marta Palafox Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 19 bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Pese a las reformas estructurales y discursos optimistas del gobierno del presidente Peña Nieto, la realidad lo desmiente. La economía tiene un crecimiento mediocre, los pobres aumentan y la educación de calidad continúa esperando que suceda. No obstante la tan festejada reforma educativa. Las últimas cifras del Coneval señalan que la pobreza aumentó en 2 millones de personas en el periodo 2012-2014, al pasar de 53.3% a 55.3 millones de personas. De este incremento, solo el Estado de México concentra casi el 50%. Las otras son Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Del total de la pobreza, el 65% lo registran 9 entidades encabezadas por el Estado de México con 8.2 millones de personas, Veracruz con 4.6 millones, Puebla con 4.0 millones, Oaxaca y Guanajuato con 2.000.6 millones cada una, entre otras. Con relación a las carencias, 31.5 millones de personas son vulnerables por carencias sociales, 22.4 millones se ubican en el rezago educativo, 70 millones carecen de seguridad social y 28 millones no tienen acceso a la alimentación. Con estos indicadores, resulta realmente incomprensible el que los recursos extraordinarios del Banco de México, que en este año sumaron más de 31,000 millones de pesos, dada la estrechez del presupuesto federal, se destinen para amortizar el pago de la deuda pública. Vayamos a la infraestructura educativa, de acuerdo al Instituto Mexicano de la Competitividad. Derivado del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, en agosto de 2014 se creó el programa de la reforma educativa con un presupuesto de más de 7,000 millones de pesos, cuya implementación se realizaría a partir de septiembre, durante el ciclo escolar 2014-2015. En las 20,154 escuelas públicas seleccionadas a nivel nacional. De las 32 solicitudes de información que se enviaron a las entidades federativas, hasta el 31 de marzo de este año contestaron 27 entidades. Las 5 entidades que no respondieron fueron Guerrero, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala y Veracruz. Más aún, de los datos proporcionados por las entidades sobre avances en las acciones del programa, no muestran un panorama claro sobre la ruta que está siguiendo, pese a las necesidades urgentes que se necesitan atender en temas de infraestructura educativa y en general sobre mejora de calidad en la educación. No obstante, el problema de la infraestructura educativa es de máxima prioridad si realmente se quiere que se avance en la reforma educativa. Con datos del INEGI, en carencias de infraestructura, el censo de escuelas encontró que en Chiapas existen 1,011 escuelas sin agua, 1,424 sin baño o letrina, y de estas 410 no tienen ni lo uno u lo otro. En Oaxaca, por su parte, de las escuelas que se pudieron censar, se encontraron 516 escuelas sin agua, 545 sin baño o letrina, y de estas 153 no tienen ni lo uno o el otro. Según el reporte de portal Transparencia Presupuestaria de disponibilidad en agua, de 2,818 acciones identificadas en el censo con carencia de agua, el programa atendió
el 43% en disponibilidad de baños, de 3.061 escuelas identificadas, el 47%. En el caso de equipamiento, de 33.600 identificadas en el censo para la atención de equipamiento, pupitres, pizarrones, gises, borradores, etcétera, no se llegó al 50%. Nuestra propuesta quiere coadyuvar en este sentido. El presidente Peña, en su tercer informe de gobierno, dijo textualmente, al anunciar la quinta medida de 10 que propuso: pondremos en marcha la mayor renovación de infraestructura educativa en las últimas décadas. Como lo dije, las escuelas deben ser el centro del sistema educativo nacional. La educación de calidad que queremos para nuestros niños y jóvenes requiere que los planteles y salones de clases se encuentren en condiciones dignas, que tengan luz, agua, baños, mobiliario escolar, lo mismo que pisos, muros y techos firmes. Ante la magnitud del reto, los recursos fiscales invertidos hasta el momento resultan insuficientes. Aquí, en este Senado, en la comparecencia del secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, con motivo de la glosa del tercer informe del gobierno del presidente, le preguntamos sobre los bonos de infraestructura educativa que anunció el mandatario, y dijo que con los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del ramo 33, en convenio con las entidades federativas, se forman un fideicomiso que administrará estos certificados o bonos, cuya cotización en la Bolsa Mexicana de Valores llegará a sumar alrededor de 50,000 millones de pesos destinados para ese propósito para el 2018. También el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, expresó en este pleno que con respecto a los certificados de infraestructura escolar, lo que se busca es acelerar el componente esencial de la reforma educativa, que es mejorar las condiciones de enseñanza de las escuelas a las que hoy, gracias al censo educativo que ordenó la propia reforma educativa, sabemos que les faltan pisos, techos sanitarios dignos. De lo que se trata es de dignificar el espacio de la enseñanza. Nosotros, senadoras y senadores del Partido del Trabajo, también queremos apoyar en ese sentido, con una propuesta más modesta y, por supuesto, menos sofisticada. De lo que se trata esta iniciativa que estamos proponiendo es que el 20% de los recursos extraordinarios del Banco de México, destinarlos a infraestructura educativa a través del Fondo de Aportaciones Múltiples. Compañeras y compañeros, esta propuesta no es ningún despropósito. El secretario de Hacienda, en la comparecencia de la Cámara de Diputados en la presentación del paquete económico para el 2016, dijo: este año se recibieron remanentes del Banco de México por 31,500 millones de pesos. No se están aplicando este año. De hecho, está como parte del proyecto de ley de ingresos el recibir estos remanentes para el año que entra, para darle soporte al presupuesto, particularmente al gasto de inversión de ese año. Es decir, no se destinan al pago de la deuda como aquí se anunció. Nuestra propuesta, insistimos, es noble. Solo queremos que el 20% se destine a infraestructura educativa. Más aún, si tanto se presumen los certificados de infraestructura educativa, 10,000 millones de pesos del FAM no son los mismos que 16,000 millones, y para el 2018 no tendríamos 50,000 millones, sino quizá 80,000 millones con esos expertos en ingeniería financiera que tiene el Ejecutivo Federal. Cabe mencionar que incluso sobre el destino de estos remanentes ya ha habido algunos planteamientos de la sociedad civil, como Sociedad en Movimiento, Acción Ciudadana, Frente a la Pobreza y el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, a legisladores de la Cámara de Diputados, donde señalan en su propuesta 3 que resulta indispensable revisar la propuesta de la Secretaría de Hacienda, que mandata que las ganancias cambiarias del Banco de México se destinen en un 100% al pago anticipado de deuda.
En condiciones de estrechez de ingresos, el pago anticipado de una deuda con intereses bajos no es racional, ni eficiente, ni recomendable. Nosotros proponemos que se agregue un numeral tercero al artículo 19 bis de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se señale claramente que el 20% de los recursos excedentes del Banjico sean destinados para atender la infraestructura educativa de la educación básica a través del Fondo de Aportaciones Múltiples. Le solicito, presidente, que esta intervención y texto íntegro de la iniciativa sea publicado en el Diario de los Debates. Muchas gracias.